Pues bueno, ya veo que la mayoría de ustedes ya ha contestado y veo propuestas bastante interesantes. Ya veo que la mayoría de ustedes ya tienen como que definido qué es lo que van a hacer de grandes, pero no cabe recalcar ciertos detalles y ciertos aspectos que todos necesitamos saber para poder escoger qué carrera vamos a estudiar o qué vamos a hacer cuando nosotros ya estemos en el mundo laboral. Esto es muy importante, es una decisión de vida prácticamente. Entonces, ahora sí, continuemos con los puntos que hemos de investigar y los puntos que traemos a ustedes para que la carrera universitaria sea de lo más satisfactorio que puedan hacer en su vida. Bien, yo voy a empezar con el primer punto, que es la competencia. Uno de los puntos a tomar en cuenta al elegir una carrera es la competencia con la que podríamos encontrarnos. Según información del CENESID, las 10 carreras con más demanda por universidades públicas y por ende las que tienen más competencia son, en primer lugar, la medicina, que vi mucho que salió en el Menti, entonces se puede evidenciar de esta manera. El segundo es la enfermería, el tercero es administración de empresas, el cuarto derecho, el quinto es psicología, el sexto contabilidad y auditoría, el séptimo ingeniería, educación inicial, el noveno ingeniería civil y el décimo odontología. Estas competencias pueden representar una limitación al momento de encontrar un trabajo y obtener oportunidades de empleo. Aún así, si pensabas escoger alguna de estas carreras, no te desalientes. Piensa en los siguientes 4 puntos. Y si crees que estos puntos son mejores que las dificultades, pues probablemente deberías continuar con tu estudio. El primero es por lo que te pueden pagar. Esto es muy importante a tener en cuenta, pues de este trabajo podrás vivir el resto de tu vida. El segundo es en lo que eres bueno. Es importante tener un buen desenvolvimiento en el medio en el que te encontrarás, y es por ello que debes trabajar tu habilidad con frecuencia. La única manera de hacer algo bien es hacerlo mal muchas veces. El tercero es lo que el mundo necesita. Puedes pensar a futuro a aquellas cosas que te gustaría cambiar y solucionar. De cualquier forma, este es el mundo que dejaremos a las siguientes generaciones. El cuarto, y a mi parecer el más importante, es lo que amas. Creo que, hemos, creo que todos hemos tenido un profesor que da clases solamente por su salario. A mi parecer, un profesor debe enseñar, pero al mismo tiempo debe ser capaz de motivar. Y esto lo hace uno de los trabajos más difíciles y complejos que para mí se me viene a la mente. Pero también pienso que es uno de los más satisfactorios que podrían encontrar. Estos 4 puntos se llaman Ikigai, que es una herramienta. Básicamente es un proceso que nos ayuda a encontrar nuestra razón de ser y representa un recurso importante para definir lo que queremos ser, hacer y para qué existir. Continuando con el siguiente punto. Justo estábamos hablando de la mejor paga y todo eso, entonces esa parte va a ser un poco monótona, pero es necesario que sepan esto. Voy a decirles el costo de las carreras promedio en las diferentes universidades y cuánto es el salario que están teniendo los profesionales de esas carreras. Tenemos primero a la ingeniería civil. El sueldo promedio de un ingeniero civil en el Ecuador es de $22,920 por año. Esto puede bajar o puede subir, todo depende de la institución donde uno se eduque, del tiempo de trabajo y de la dedicación. Las universidades más recomendadas para seguir esta carrera sería la Universidad de Guayaquil, Universidad de Cuenca y la Universidad Central del Ecuador. Esta carrera tiene una duración de 4 a 5 años y el costo promedio es de unos $4,500 del semestre. Obviamente va a tener diferentes variaciones dependiendo de la universidad. Eso tan solo es un costo promedio, incluso es de los costos más altos que puedes encontrar. Como siguiente tenemos la arquitectura. El sueldo de un arquitecto en promedio es de unos $22,680 por año. Las universidades más recomendadas para estudiar esta carrera son la Universidad de Guayaquil, la Universidad Central y la Universidad San Francisco de Quito. La duración es de unos 4 a 5 años y tiene un costo promedio de 4,750 el semestre. Ingeniería eléctrica. Tenemos que el sueldo promedio de un ingeniero eléctrico es de unos $30,840 al año. Las universidades recomendadas para esta carrera son la Politécnica Nacional y la Universidad Internacional SEC. La duración de esta carrera son unos 5 años y el costo promedio es de $4,500 el semestre. Geología.
El sueldo promedio es de $27,720 al año. Eso también va a depender de en la institución donde labores a las diferentes ramas de esta carrera, ya que la geología no es una ciencia exacta como las matemáticas. Las universidades más recomendadas para esta carrera son la Central, la Nacional Loja y la Politécnica Nacional. La duración es de 5 años y el costo promedio es de $2,500 el semestre. Medicina y cirugía. El sueldo de un médico en Ecuador está alrededor de los $37,200 por año, aunque esto varía dependiendo de la clínica o hospital donde se labore, ya que dependiendo del prestigio de la misma, se tendrán diferentes rasgos de salarios. Las universidades para estudiar esta carrera son la Universidad Central, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La duración de esta carrera suele ser de 6 años y el costo promedio es de $5,500 del semestre. Tenemos también el derecho. El sueldo promedio de un abogado suele ser de $36,240 al año. Las universidades más recomendadas para estudiar esta carrera son la Universidad de Guayaquil, la Técnica Ambato, la San Francisco de Quito. La duración es de 6 años y el costo es de $4,900 del semestre. Después tenemos a la ingeniería mecánica y a la ingeniería química. Estos tienen más o menos un sueldo promedio entre $12,000 y $20,000 al año. Y las universidades más recomendadas son la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la Politécnica Nacional y la Universidad Central del Ecuador. La duración de ambas carreras es de 4 a 5 años y el costo promedio es de $5,300 del semestre y $4,900 el semestre respectivamente. Después tenemos a las matemáticas. Una licenciatura de matemáticas puede ayudarte a percibir un sueldo promedio de $20,400 al año. Eso también va a depender en qué institución labores, si es una institución pública o privada, universidad, colegio, primaria, lo que sea. La universidad, las universidades recomendadas para estudiar esta carrera son la Politécnica Nacional y la Universidad San Francisco de Quito. La duración de esta carrera es alrededor de 5 años y el costo es de $3,500 el semestre. Por último, tenemos la asesoría financiera. El sueldo promedio es de $31,848 al año, pero esto va a tener diferentes variaciones debido a que la asesoría financiera también cuenta con diferentes ramas y las instituciones en las que se elabora este tipo de carreras van a darte o más o menos. La universidad recomendada para esta carrera es la Universidad Central. La duración es de 4 o 5 años y el costo es de $3,700 del semestre. Y como vamos ya al siguiente punto, no quiero que se basen solo en el dinero que pueden ganar para escoger su carrera, sino que tienen que escoger lo que a ustedes les gusta. Ya entonces, a continuación yo les voy a hablar de lo que sería la vocación. Y como dijo anteriormente mi compañero, para escoger una carrera universitaria no hay que tomar en cuenta solamente la paga. Para escoger una carrera universitaria hay que tener un conocimiento muy profundo de nuestra personalidad, nuestros gustos e incluso nuestro proyecto de vida. Entonces, para esto yo les presentaré algunos pasos que podemos tomar en cuenta para escoger una carrera universitaria. En primer lugar, tenemos que tomarnos las cosas con calma. Si no sabemos cuál es nuestra vocación o si nos gustan muchas cosas diferentes, no nos apresuremos. Cada uno tiene su tiempo y tenemos que escoger una carrera con tranquilidad. En segundo lugar, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pensemos qué nos gusta hacer o cuáles son nuestros intereses o qué materias nos resultan más fáciles o difíciles. Al hacer esto debemos incluir nuestros pasatiempos, nuestros deportes. En tercer lugar, tenemos que ser realistas. Tenemos que tener en cuenta si para empezar a estudiar tendríamos que mudarnos a otro lugar, cuánto tiempo de viaje tendríamos que hacer hasta el lugar donde vamos a estudiar y cuántas horas por día vamos a dedicar a estudiar. Al reflexionar esto, consideramos si vamos a trabajar mientras estudiamos o no. En cuarto lugar, debemos investigar la oferta de cursos y carreras. Hay muchas carreras universitarias que pueden sorprendernos y sobre las que podemos investigar. Podemos buscar en internet, visitar las páginas web de universidades e incluso pedir información a profesionales. Y en quinto lugar, conversar con un profesional. Antes de tomar nuestra decisión final sobre escoger una carrera universitaria, tenemos que conversar con un graduado de las carreras que nos interesan, para conocer su experiencia en el campo laboral y personal.
cada uno con su testimonio puede proyectar cómo sería nuestro futuro profesional. Ya, y como acabó de decir mi compañero, es muy, muy importante lo de la vocación, hasta para que te guste y se nota a las demás personas que estás dando tu servicio, que te gusta lo que estás haciendo. Pero, aquí va el pero, y es por lo que es tan difícil elegir una carrera. No es como que nosotros vamos a ponernos a trabajar apenas salgamos del colegio de la carrera que nos gusta. Debemos de estudiar, tal vez hacer algún posgrado, y de ahí estar en el mercado laboral, por decirlo así. Y abarca varios años. Y como ya vimos, muchas de las carreras que a ustedes les gustaba o que quieren seguir, que vimos en la plataforma de Menti, eran medicina, abogacía, eh, que en realidad son carreras que ya están muy, muy saturadas. Entonces, nosotros debemos de proyectarnos lo que a nosotros nos gusta con las carreras del futuro. Las carreras del futuro se supone que son nuevas disciplinas, nuevas especialidades que no se han desarrollado tanto y que tienes una plaza para poder trabajar mucho más amplia. Una de las tantas carreras para el futuro puede ser administración de empresas. Miren que alrededor de esta pandemia han salido muchos emprendimientos, los cuales algunos sí van a surgir muy, muy grande y muy fuerte. Y para eso se van a necesitar administradores de empresas. Eh, la biotecnología, como el segundo paso de la medicina, ingeniería ambiental, ingeniería agrónoma, con todo esto del cambio climático y muchos factores de la naturaleza, ya le estamos tomando mucha más importancia a lo que es las energías renovables, que ese es un campo que al menos aquí en Latinoamérica no se ha estudiado casi nada. Entonces, si es que quieren seguir ingeniería, pueden especializar por ese lado, lo que les gusta, pero dedicado al futuro. Deben de tener en cuenta que esta carrera van a seguir 30, 40 años, les va a mantener en su vida y deben de ser felices con lo que están haciendo. Y bueno, no solo se basen en esto, porque son carreras del futuro, sí, muy importantes, pero así como vimos en esta pandemia, hay muchos emprendedores. Entonces, tú debes de ver qué puede complementar. Si tienes un negocio, en el futuro, ¿qué te puede servir? Administración de empresas, si tienes una hotelera, ingeniería en turismo, cosas así. Y no descartar expandirte o desde el colegio mismo, cuando acabas el mismo colegio, salir al exterior, tal vez por una beca o algo parecido. Parece que a mi compañero se le fue el internet. Sí. En fin, continúa. ¿Ya terminaste? Para continuar yo. Sí, de una. Ya, hasta que venga. Otro de los puntos que podemos hablar son las carreras que desaparecerán. Ya hemos visto las carreras que están a futuro, pero ¿qué pasa con ellas que ya existen y que están en riesgo de desaparecer? Hay un libro llamado Vienen los robots, de Jean Pluviano. En él se menciona los trabajos que podrían estar en riesgo de desaparecer en los próximos 10 años, pues un algoritmo sería capaz de hacer este trabajo. Esto se presentaría primero en los países más desarrollados, pero aún así es algo que debemos tener en cuenta, dado que algún día esta situación pasará aquí en el Ecuador. El primero son los médicos. Y aunque puede sonar un poquito absurdo, dado que los médicos siempre son requeridos, y más aún en la actual tendencia de envejecimiento de la población. Y como hemos visto con la pandemia, lo que propone Pluviano es que los médicos generales perderán terreno en los países ricos, porque los diagnósticos de afecciones comunes serán automatizados. Sin embargo, continuará la demanda por médicos que trabajan en salas de emergencias u otro tipo de especialistas, como los cirujanos plásticos. El segundo son los abogados. Su propuesta es que las tareas que hacen abogados con menor nivel de especialización y experiencia serán desarrollados por programas computacionales. El abogado que hace trabajo de escritorio, que procesa documentos y realiza labores rutinarias, verá una disminución en su campo laboral. El tercero son los arquitectos. Pluviano sostiene que con el avance tecnológico, cada vez los arquitectos serán menos necesarios para diseñar construcciones rutinarias. Los que seguirán en demanda son aquellos profesionales con habilidades artísticas, cuya capacidad creativa no puede ser sustituida por una máquina. En cuarto lugar están los contadores. Sobrevivirán en sus puestos aquellos contadores especializados en asuntos tributarios mucho más complejos. Pero aquellos que llevan los asuntos más comunes y predecibles serán afectados por una falta de demanda en el mercado laboral. El quinto son los pilotos del ejército.
Están en riesgo porque básicamente y ya han sido y seguirán siendo reemplazados por aviones no tripulados. Sexto, corredores de propiedades. El tradicional agente de propiedades está perdiendo espacio frente a los espacios web, que conectan a los que ofrecen y demandan servicios inmobiliarios, como arriendo y compra de viviendas u oficinas. Aparte de esta lista de profesiones y oficios, en términos generales, los que van a desaparecer son los mandos medios de la empresa. El séptimo son los ingenieros en petróleo. Los puestos en la industria petrolera están entre profesiones que desaparecerán más rápido. Y aunque quizás tus padres te digan lo contrario, si estás atento a las noticias sabrás que los países con mayor reserva de crudo acordaron disminuir su producción en los próximos años. ¿Qué significa esto para ti? A menor producción, habrá menos empleo. Y aunque este no fuera el caso, ¿no sería mejor ser parte de esta transición mundial hacia las energías renovables? La creciente conciencia sobre los problemas del medio ambiente están haciendo que empresas, ciudades e incluso países están buscando modelos de desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para dar un giro de 180 grados a tus planes. Y tal vez, si te llama la atención, podrías estudiar algo relacionado con el medio ambiente. En octavo están los bibliotecarios. El especialista en libros también irá viendo reducción en su campo de trabajo en el mediano plazo. Los culpables son ahora la tecnología como conservación y organización de colecciones bibliográficas. Estos se hacen en minutos, lo que puede tomar años a un grupo de bibliotecarios. Un cambio bueno es que las instituciones de ciencia y educación están digitalizando sus libros, revistas y documentos para facilitar el acceso al conocimiento. Esto significa que podemos acceder a estos materiales de una forma mucho más fácil y sencilla. El noveno es el ejecutivo bancario. Estudiar administración para encontrar empleo en un banco es un proyecto que debes pensar dos veces. Para empezar, considera que los sistemas de pago nos llevan hacia una sociedad que no usará el efectivo. Los cajeros de banco serán innecesarios en este escenario. Por otro lado, la banca en línea está por volver al ejecutivo bancario una de las profesiones que desaparecerán. ¿Quién necesita esperar a ver uno de estos profesionales cuando puedes hacer depósitos, pagar servicios o pedir préstamos desde tu teléfono? Como en el caso del contador, la alternativa, si te gusta el mundo de las finanzas, consiste en adaptarte a las transformaciones. Por eso, ¿qué te parecería estudiar algo relacionado con Data Analytics and Machine Learning? Así aprenderás a manejar los datos de los clientes para ofrecerles servicios mucho más atractivos. Continuando con el siguiente punto. Bueno, entonces a continuación yo les voy a hablar un poquito más de lo que sería el bachillerato internacional y el reconocimiento universitario que tiene este programa. Entonces, el bachillerato internacional colabora con distintas universidades alrededor del mundo de diferentes maneras. Los objetivos principales para esta colaboración son los de incrementar el reconocimiento de programas del bachillerato internacional y servir de base para el desarrollo del mismo. Pero, ¿por qué tiene este reconocimiento universitario? Al estudiar en el bachillerato internacional, los alumnos desarrollan diferentes tipos de habilidades, como lo son la comprensión y apreciación de métodos investigativos, las habilidades de presentación y comunicación y el desarrollo de un pensamiento mucho más crítico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un diplomado IB y con otras titulaciones? El programa del diploma IB se diferencia de otros marcos educativos en que básicamente anima a los alumnos a desarrollarse en un plano intelectual, emocional, ético y además académico a un nivel más avanzado. Entonces, las universidades en el exterior que reconocen el programa o el diplomado del bachillerato internacional son más de 1.800 universidades alrededor del mundo. Entre los países más reconocidos se encuentran Chile, Argentina, Canadá, Alemania, China, Bélgica y Colombia. Además, cabe recalcar que en algunas carreras no es necesario el diplomado. En algunos casos también se reconoce el pase de algunas materias aprobadas, especialmente en carreras de origen administrativo. Hablando de esto también de la IB y de la oportunidad en el extranjero que te ofrecen, vamos a hablar de las becas, que esto es una de las cosas que más nos interesa a nosotros. Actualmente, por la situación del país, hemos visto ya en las noticias, y ustedes consumen noticias y todo, que los estudiantes de las becas que daba el gobierno actualmente están en una situación bastante difícil porque existe un gran retraso en los pagos, no, no pueden subsistir allá, ya no les alcanza para pagar sus carreras. Pero no se preocupen, esa no es la única manera de obtener una beca en el exterior. Por lo general, las universidades suelen ofrecer becas
a estudiantes que van a hacer posgrados, ya que aquí en el Ecuador prácticamente la oferta de posgrados es nula. Pero también es posible ir a una universidad siendo un bachiller. Algo que tienes que tomar en cuenta es que las universidades no buscan a las personas que estén entre los mejores, sino buscan a la persona que sea la mejor. Entonces, siempre tienes que tener ese en mente. Una universidad no te va a aceptar tanto por las notas, ya que las notas, como e incluso en el programa de la guía te vas a dar cuenta de eso, es que las notas no es lo más primordial, sino es el conocimiento que tú reflejas a la hora de comunicarte o a la hora de interactuar con la sociedad. Entonces, puedes obtener becas en países como Canadá, ya que ahí es un país donde hay demasiada oferta de becas para estudiantes del extranjero. Algo que tienes que tomar en cuenta es que en Canadá se habla inglés y francés, entonces tienes que dominar uno de esos dos idiomas. Y también existen organizaciones que te pueden llevar a otros países, como es el caso de la UNIR, que llevan a estudiantes del extranjero de altas capacidades a universidades de, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, quienes son los países que más ofertan esto. Aunque por la situación de la pandemia esto se ha complicado un poco, pero no hay que perder la esperanza. Seguramente vas a obtener una beca y eso te hará muy feliz, ¿no? Claro, y bueno, hemos dado algunos de los consejos o tips para que puedan elegir mejor su carrera. Pero si después de esto siguen dudando, no está mal. Pueden darse el famoso año sabático. Pero este año sabático, ¿en qué consiste? Consiste en darse un año para poder pensar qué estudiar o qué quieres emprender. Y bueno, este año sabático no es para que se vayan de farra o que realmente estén solo en su casa. Es un año para que puedan investigar, estar trabajando en varias cosas, viendo videos de lo que más les gusta, alguna herramienta, algún producto. Y es muy importante para poder saber realmente qué queremos hacer de nuestras vidas, porque es así, nos toca elegir muy jóvenes. Miren, nuestros padres, al menos la gran mayoría, tuvieron que elegir qué debían de estudiar alrededor de cuando, literalmente a su edad, porque ahí habían ingeniero químico, químico biólogo, y habían especialidades, y debías de dirigirte a eso. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir 3 años más adelante, pero si aún no elegimos está muy bien. Tenemos tal vez otras aptitudes que no hemos descubierto, tal vez porque son carreras a futuro o nuevas especialidades que aún no se han estudiado lo suficiente. Entonces, si es que aún no te sientes muy seguro, lo más recomendable es que hables con tus padres de esta manera. Papá, no sé qué estudiar, quiero un año sabático, me voy a dedicar a trabajar a hacer tal cosa, quiero que me lleves a hacer tal cosa, y empiezas tú con tu propia cuenta a investigar, porque estás tratando de tu vida, o sea, tratando de lo que tú vas a hacer en tu futuro. Bien, continuando con el siguiente punto, hablaremos de los emprendimientos. Uno de los términos más usados en la actualidad son los emprendimientos. Esa es una de las mejores opciones que tenemos para innovar, aportar con algo a la sociedad y tener una relativa estabilidad económica. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta es cómo es la situación aquí en el Ecuador. Y es que el país tiene la tasa de actividad de emprendimiento más alta en América Latina. Así lo sostiene el GEM, un informe global que mide el emprendimiento a escala regional. Y los datos GEM señalan que Ecuador le sigue solamente en la actividad emprendedora a Chile y Colombia. Ecuador registró una tasa de actividad emprendedora de 33.6%. De ese porcentaje, el 25.9% corresponde a negocios nacientes y un 9.8% a negocios nuevos. Para los expertos en el tema, el elevado porcentaje de emprendimiento nuevo en Ecuador no quiere decir que haya un impacto claro de estos crecimiento en el país. Según el estudio, Ecuador se caracteriza por favorecer el emprendimiento, pero el impacto de este no se evidencia en la economía y en la generación de empleo, porque muchas iniciativas no alcanzan a consolidarse. El siguiente tema es el inglés. Como ya decía
en el ejemplo de si te fueras a Canadá, en el ejemplo hipotético que si fueras a Canadá, es necesario que domines uno de esos idiomas. Es por eso que las universidades ahora tienen como requisito que el estudiante tenga un buen nivel de inglés, incluso les obligan a sacar suficiencias para que estos sepan dominar el inglés, ya que el inglés se ha convertido en el idioma madre de la globalización en el mundo. Y es un proceso que estamos viviendo nosotros como generación, lo estamos viviendo en carne propia. El inglés se ha vuelto una de las cosas más importantes que existe en el mundo. Y si no te gusta el inglés, pues lamentablemente tienes que aprender porque el inglés no te sirve solo para las clases de ahorita, ¿no? En el bachillerato, sino que si vas a Bélgica o países como Francia, sí, la gente obviamente tiene otro idioma, pero se va a comunicar contigo mediante el inglés. Así que por eso el inglés se ha vuelto tan necesario y se ha vuelto tan exigente los niveles de inglés que si puedes seguir un programa de inglés en estos momentos y sacar un certificado de suficiencia, pues mejor. Así ya no vas a tener que estar con ese peso en la universidad. Así que les recomiendo mucho que aprendan inglés de sus profesores y si pueden, como lo dije, si pueden entrar a un programa de suficiencia de inglés, pues háganlo. Y pues bueno, a continuación tenemos un pequeño espacio de preguntas para aclarar cualquier tipo de dudas que se les haya quedado en nuestra presentación. Así que pueden preguntarnos con toda confianza. Si les quedó alguna duda sobre esto, si quieren saber sobre algún programa, dónde pueden encontrar becas, universidades, mallas curriculares, estamos abiertos para que nos puedan hacer ese tipo de preguntas que tal vez no les gusta hacer a otras personas. Bien, en este espacio contamos con 10 minutos para que los estudiantes de CAS traten de resolver algunas inquietudes de algunos estudiantes. Vamos a utilizar el icono de levantar la mano y se estará dando la oportunidad a los estudiantes a que participen. Decidirse por una carrera universitaria y sobre todo sentirse motivado para realizarla es algo que sobre lo que puedes tener dudas, desde la preocupación por los costos hasta el tiempo que invertirás estudiando. Las razones que te lleven a estudiar deben de ir más allá de conseguir un buen trabajo. Debes enfocarlo principalmente a tus metas, tanto en el ámbito profesional como personal. Bien, hemos ido tratando de reunir algunas inquietudes. Le vamos a permitir, por favor, o en este momento tienes la posibilidad de abrir tu micrófono y formular la pregunta al grupo. Jennifer, adelante, por favor, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Lisa, mi pregunta es si el colegio cuenta con convenios en universidades nacionales e internacionales y si cuenta, ¿cuáles serían los beneficios que tendría? Vamos, jóvenes, ¿quién responde? Bueno, hablando del IB, en este caso, perdón, Eric, luego te dejo hablar un poquito. Hay un convenio con la Universidad UDLA. Básicamente, si quieres estudiar medicina, puedes homologar materias. También tienes un pequeño descuento con esto de la UDLA y hay otras universidades que tienen convenio, pero eso ya está más enfocado en el IB, es lo que te integra. Claro, aquí Gracias. mismo hay convenios con la Católica de, bueno, todo esto con IBE es un poco difícil el que el colegio consiga becas, o sea, un colegio en general. Hay colegios, sí, pero no sé qué tan factible sea ahora cambiarse en cuanto a la pandemia, ya teniendo aquí todo tu registro. Y sí, cuando entras al bachillerato internacional tienes posibilidad de entrar con beca a universidades como la Católica de Guayaquil y la SEC para algunos cursos. Entonces, Gracias, Paul. Vamos con la siguiente interrogante. Por favor, abres tu micrófono. Ariel, adelante. Buenos días. Mi pregunta va a, ¿creen, o sea, saben ustedes o tienen conocimiento de universidades aquí en el Ecuador que ofrezcan becas deportivas? Y en el caso de ser así, que si el deporte influye en la beca o no.
Sí, claro. Al nivel nacional hay varias universidades que te ofrecen becas deportivas, como lo son la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas, o también conocida como UDLA, entre otras. Y especialmente se basan en deportes como lo son el atletismo, el fútbol, el baloncesto, la gimnasia y artes marciales. Entonces, sí, en este tipo de carreras también le da una importancia muy grande a lo que sería el deporte en sí y también al estudio. Gracias. Alison, también tienes una interrogante. Por favor, activas tu micrófono, te escuchamos. A la hora de comparar entre los conocimientos teóricos aprendidos y las habilidades desarrolladas con la práctica durante el periodo académico, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor relevancia al enfrentarnos a un mundo laboral competitivo? A mi punto de vista, los dos tipos de conocimiento son muy necesarios, pero el conocimiento práctico creo que te da la ventaja en un mundo laboral tan competitivo como lo dijiste tú. ¿Por qué? Cuando tú tienes un conocimiento, pero no lo sabes poner en práctica, es como que si fuera un conocimiento cancelado. Es decir, solo se queda almacenado en tu mente, pero no sabes cómo ejecutarlo. Pero si lo conoces y sabes cómo ejecutarlo y encima lo ejecutas a la perfección, esto te hará que ese conocimiento se vaya fortaleciendo más y más y justamente en el campo laboral hará que las empresas tengan atención en ti, ya que este conocimiento lo puedes ejecutar de manera perfecta y hará que la competencia sea un poco menos difícil. Entonces, pienso que el conocimiento práctico va de la mano con el conocimiento teórico y que ambos son muy necesarios. Gracias, Mateo, por tu respuesta. Leonardo, tienes una interrogante. Adelante, por favor. Sí, profe, ya. Eh, el pénsul académico que se desarrolla en lo largo de nuestros estudios, de alguna manera están como que desarrollados al mundo laboral de nuestro país, o solo es un simple relleno. A ver, al hablar de lo que tendrás que pagar en la universidad, hay que tener en cuenta de que no solamente estás pagando por el servicio y por la instalación, estás pagando por el personal, o sea, los profesores, los que te van a dar las clases, el personal administrativo, toda la parte de mantenimiento y demás. Entonces, esta pensión obviamente tiene que estar relacionada con estas entidades. Y aparte, si es una universidad pública, privada, perdón, ten en cuenta que va a querer obtener beneficios, sino, de todas formas, una universidad pública, ten en cuenta de que ese dinero podría ir al Estado. Entonces, obviamente, está muy vinculado con las actividades que vas a realizar aquí. Gracias, Alejandro. Vemos que hay una pregunta más. Si alguien más tiene alguna duda, por favor, puede también escribir en el chat de su pregunta. Fabián, parece que tienes una pregunta. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta está relacionada al futuro y sería, ¿qué profesión me ayudaría en el mercado internacional? Pero si me enfocara principalmente en el comercio de flores y también, ¿cuáles los idiomas que me podrían ayudar para perfeccionar, para exportar a las potencias mundiales? Ya, principalmente si es que dices que tienes una florícola, debes de primero aprender sobre agronomía. Es fundamental y complementar porque en varias universidades se puede hacer doble carrera al mismo tiempo con adaptando la malla curricular. Puedes adaptarle con administración de empresas para poder saber qué hacer ya teniendo todo el conocimiento sobre las plantas y cómo exportar. En cuanto a los idiomas, como ya dijo mi compañero Mateo, es fundamental el inglés, es fundamental. Y ahí sí ya dependería y variaría dependiendo a dónde quieres exportar. Por ejemplo, si quieres ir a algún clima frío, debes de saber qué tipo de planta. No es como que llegamos y decimos, quiero exportar a, no sé, a Rusia y a Estados Unidos. Debes de saber qué planta te aguanta a eso. Es un ejemplo práctico, ¿no? De lo que estamos hablando es sobre la practicidad y eso. Entonces, lo recomendable primero sería eh, 3 idiomas, o sea, inglés, el español natal nuestro, y el tercero que creas conveniente y sepas a qué plantas vas a ir dirigido.
Entonces, eso creo que sería. Gracias, Paul, por tu respuesta. No vemos inquietudes más de los estudiantes. Me parece que ha sido un espacio de crecimiento, del compartir toda esa acúmulo de, no solo de conceptos, sino también de aportes, producto de investigación y también producto de capacitación que van recibiendo ustedes en el bachillerato internacional. Y qué bueno que lo compartan ustedes con sus compañeros de años menores. Una disculpa pública, en la presentación, al inicio, cité a 3 estudiantes de los 4 que están acá. Mis disculpas, Eric. Igualmente, pues queremos agradecerte a ti, agradecerte a Mateo, a Paul, a Alejandro, por su valioso aporte el día de hoy. No será el único espacio en que les invitemos. Hay temáticas que creo que son de interés común y que ustedes las vienen abordando y de buena forma en el bachillerato internacional. Lo importante acá es que el ser humano, como persona, acumule la mayor cantidad de conocimiento, de evidencia, de indagación, de búsqueda de información que en un momento determinado le permita tomar una decisión correctamente. Agradecerles a ustedes en nombre de todo el equipo de participación estudiantil por su valioso aporte el día de hoy. Uno de los aspectos más trascendentales en la vida de una persona es seleccionar una carrera universitaria. En el camino surgen preguntas como ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Por qué tengo que estudiar? Son decisiones que son fáciles de tomar, pero no todas te llevan al principal objetivo, que es seguir preparándote y cumplir tus metas. Gracias una vez más por el aporte de cada uno de ustedes, jóvenes de CAS, en este espacio netamente académico. Jóvenes, el día viernes, muy probablemente, si es que no es miércoles, jóvenes de participación estudiantil, corresponde que usted haga una entrevista a profesionales, ya sea técnicos, ya sea emprendedores, ya sea profesionales titulados. Y de eso es lo que vamos a hablar en la próxima reunión. A mostrarles los formatos con los que usted debe utilizar para esta entrevista, cuáles son las preguntas que usted tiene que realizar, sugerirle, por favor, sea para el miércoles o para el viernes, lea, por favor, sobre lo que es una entrevista, como técnica, qué significa la entrevista. Entonces, es muy importante que avancemos ya con esa parte, a fin de que usted ya conozca y nosotros avancemos indicándoles ya cuáles son las preguntas, el formato que va a utilizar, el tiempo que tendría que usted tener esas entrevistas e incluirlas en su portafolio como evidencia del proceso. Se está acabando ya este proyecto proyecto de vida. Tan solo nos quedan 2 actividades. La número 19 hace mención justamente al foro